Bienvenidos a la presentación sobre estética artificial. La metateoría es aquella parte que el diseñador aporta más allá del conocimiento técnico y científico, alude al mundo simbólico de la comunicación. Es la codificación de signos y símbolos en una composición estética con el fin de provocar una respuesta positiva en el espectador de dicha obra. Y en este caso, poder hacer que esa respuesta sea un me gusta o sea un me parece bello lo que estoy presenciando. Esta historia empieza con los sistemas. Un sistema es un conjunto de elementos organizados que interactúan y buscan una meta común operando sobre datos de información sobre energía o materia en una referencia temporal. Se caracterizan porque tienen un propósito o objetivo, porque tienen homeostasis, tienden al equilibrio. Esto hace entonces que cada una de las partes tenga un compromiso por mantener el equilibrio para que pueda haber un cumplimiento del propósito. También por la sinergia, la actuación del todo es mayor a la que puede dar cada unidad por separado, y la entropía, que es una tendencia al desgaste. Sin embargo, la entropía se ve disminuida por la homeostasis, y esto asegura entonces que el sistema permanezca en equilibrio, hasta un grado en que la entropía es muy grande y el sistema colapsa, sin que este colapso necesariamente signifique una destrucción del sistema, sino más bien una transformación. En el ejemplo tenemos una cobertura de un estadio. Puede notarse que está hecho de una gran cantidad de piecitas y que cada una de esas piecitas está colaborando en mantener la estabilidad estructural de este techo. Si se elimina alguna de las piezas, va a significar entonces en una debilidad del sistema completo, porque todas ellas están colaborando en mantener ese sistema en pie. Y a través de esto se puede brindar el beneficio de proteger a los espectadores de las condiciones del medio. La comunicación. La comunicación es el proceso mediante el cual dos o más personas intercambian conocimientos y experiencias. Es un tema recurrente y que va a ser visto en varias de las presentaciones de fundamentos de estética a través de diferentes lentes. Este intercambio se realiza fundamentalmente a través de signos, señales y símbolos. También se refiere al proceso mediante el cual los seres humanos se comunican con el ambiente y pueden interactuar en y con un contexto físico determinado. Quiere decir esto entonces que hay un nivel de comunicación que también se da entre personas y objetos, puesto que los objetos tienen la capacidad de emitir información. De manera que si nosotros vemos un objeto como un lapicero, entendemos que es un lapicero porque tiene una configuración específica, está hecho de materiales específicos, tiene también texturas, colores y demás que nos ayudan a entender a través de su composición que son un lapicero y que podemos obtener una utilidad determinada de él. En este caso entonces el emisor no es una persona, sino más bien un objeto. Ese objeto emite un mensaje que está codificado a través de los elementos que configuran su composición, las formas, colores, texturas y demás. Ese código viaja a través de un canal que generalmente es la luz, puesto que la señal que se recibe principalmente es a través del sentido de la vista y la recibe un receptor. Este receptor emite entonces un acuse de recibo, un mensaje, y ese mensaje es me gusta o no me gusta, me conviene o no me conviene el objeto que estoy presenciando. La percepción es el proceso mediante el cual la conciencia integra los estímulos sensoriales sobre objetos, hechos o situaciones y los transforma en experiencia útil. Es la capacidad sensorial que tenemos los seres vivos para poder interactuar unos con otros. Una de las palabras claves de todo esto es estímulos. Nosotros, los seres humanos, vivimos en un mundo que está lleno de cosas que percibimos, que conocemos inmediatamente a través de nuestros sentidos. Lo que oímos, vemos, gustamos, tocamos y olemos. Y es a través de los sentidos que recibimos estos estímulos que llegan a nuestro cerebro y ahí les damos un sentido. Muchas de estas cosas entonces nos sirven como puente o pretexto para conocer o intuir otras, es decir, cobran significaciones especiales aparte de la que nos proporcionan por su mera percepción, ya sea porque denotan la existencia de un contexto, una causa o una consecuencia. Cada uno de los estímulos que recibimos llegan a nuestro cerebro y hay entonces un match entre lo que estamos percibiendo y la experiencia pasada. De esta manera podemos darle un sentido que implica algo que está sucediendo en este momento del tiempo, algo que sucedió en el pasado o algo que podría suceder en el futuro. El sonido de un timbre telefónico nos indica, denotación de un contexto, que cerca debe haber una casa, un despacho, un teléfono público, etc. Es decir, reduce las posibilidades contextuales. No podríamos hallarnos en medio del campo o en alta mar en lugares donde no haya señal telefónica. La percepción de carbones en el suelo indica que antes ha existido una fogata. Indica también una serie de hechos que no necesariamente están relacionados, pero que están en galerías mentales comunes a grupos de personas. ¿Qué quiere decir esto?
que nosotros tenemos una gran capacidad de realizar asociaciones para de un momento a otro generar una historia completa de algo que no necesariamente tiene una relación lógica. ¿Ok? Entonces, supongamos que vamos caminando por la playa una mañana y que vemos un montón de carbones con forma circular rodeados de piedras. Entonces pensaríamos probablemente un grupo de personas en esta fogata anoche. O en estos carbones fueron una fogata que hubo anoche. Cuando tenemos el concepto personas y fogata y playa, entonces tenemos algo cercano a una fiesta y podríamos a la fiesta agregarle entonces música. Y además de música, personas, fogata, playa, podríamos agregar bebida y comida. Y por tanto detonar en todo un pachangón. Ahora, ¿por qué nos parece lógico todo esto? Porque existen muchos recuerdos de anuncios de televisión, de portadas o de revista o de anuncios publicitarios o de la experiencia propia en las cuales hemos vivido estímulos relacionados con fogatas en la playa en donde hay presencia de todas esas cosas. Aunque en ese punto específico, en esa experiencia específica, cuando lo vimos en la playa, no necesariamente eso sucedió la noche anterior. Unos nubarrones negros en el horizonte nos permiten adivinar denotación de un efecto o consecuencia que va a llover. De manera que entonces nosotros recibimos estímulos y con esos estímulos podemos hacer uso de una facultad humana muy importante que se llama el cálculo de probabilidades y podemos reconstruir cosas que sucedieron en el pasado o podemos predecir cosas que podrían suceder en el futuro y esto tiene una alta utilidad de supervivencia. Nos ayuda entonces a entender situaciones que existieron antes y que podrían resultar amenazantes en el presente o situaciones en el futuro que podrían a su vez ser amenazantes. Otra expresión clave es la experiencia útil, porque todo este proceso se da precisamente para que nosotros podamos capturar datos que pueden ser guardados en nuestra memoria y que nos pueden facilitar la vida en el futuro. De manera que el objetivo de percibir, de comparar los estímulos y de sacar conclusiones es obtener un aprendizaje que nos dé utilidad en el futuro. Y esto nos lleva a interactuar de una mejor manera con las otras personas y con el ambiente. Señales, signos y símbolos. La señal es un signo o medio que se emplea para acordarse o enterarse de algo. Puede ser también el vestigio o impresión que queda de una cosa, una marca o nota que sirve para distinguir una cosa de otra. En el ejemplo tenemos una señal de tránsito que muestra la prohibición de parquearse. Ahora, la característica de la señal es que significa una sola cosa, solo tiene una posibilidad de interpretación. Ya que la fotografía nos muestra algo que tiene toda la apariencia de señal de tránsito, que además es de prohibición porque sabemos que ese círculo con la línea en diagonal significa prohibición y la letra P significa parqueo, pues entendemos que esta señal está prohibiendo a las personas que son conductores parquearse en esa zona donde ella se encuentra emplazada. El signo es una cosa suceso que evoca en el entendimiento la idea de otra. Los signos señalan, son específicos de un cometido o una circunstancia. Su significado es entonces puntual. Entonces, el signo tiene dos posibilidades de interpretación, porque es una cosa suceso que evoca en el entendimiento la idea de otra. En el ejemplo tenemos el signo de Escorpio, que es un signo zodiacal. Sin embargo, es representado a través de la imagen de un animal, el escorpión. ¿Cómo entendemos si es el signo de Escorpio lo que está siendo representado o es el animal? A través del contexto de uso y de sus características propiamente. En este caso tenemos el dibujo sobre la representación de los 12 signos zodiacales. Por tanto, es fácil entender que se está refiriendo al signo zodiacal. Y aunque no estuvieran los signos zodiacales, esta abstracción que se está haciendo del escorpión, esta simplificación de las formas, de todas formas empieza a denotar que no se está hablando específicamente del animal, sino que existe una alta posibilidad de que se esté más bien haciendo referencia al signo zodiacal. Nótese entonces cómo estas características dan una información de carácter metalingüístico que le da un sentido a lo que debe ser entendido. Los símbolos son figuras o divisas con que se representan conceptos por alguna semejanza que el lector percibe entre ambos y que se adueñan de ese significado. Se distinguen de los signos en que tienen un significado más amplio y menos concreto, además de que pueden aparecer como los originales a los que aluden y ser entendidos sin explicaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso estaríamos en presencia de una
señal gráfica, por así decirlo, que es la Cruz Roja, que se convierte en un símbolo porque tiene una gran capacidad de contener información. La Cruz Roja puede ser entendida como la institución que brinda ayuda a personas durante accidentes. También puede ser entendida como las ambulancias. También puede ser entendida como la solidaridad, como la entrega o como la empatía. Y también puede ser entendida como una organización a nivel mundial. Entonces, nótese que este símbolo tiene una gran capacidad para contener significados y por tanto nosotros tendríamos muchas posibilidades de interpretación de este signo en diferentes contextos. Eso hace que deje de ser un signo y que se convierta entonces en un símbolo, esa gran cantidad de mensajes que pueden ser entendidos a través de esta representación gráfica. La semiótica es una teoría dentro de la filosofía que estudia los signos, los símbolos y los lenguajes. Se divide en tres aspectos: la pragmática, la semántica y la sintaxis. La pragmática tiene en cuenta a quién transmite el mensaje y el uso que éste hace de los signos y símbolos. En un análisis pragmático, entonces, se estudia un objeto para comprender cuál es el significado que él tiene, pero el objeto no está aislado o ajeno al contexto en el cual se utiliza o en el cual él tiene sentido. Por tanto, se estudiaría el objeto, el contexto, los participantes de ese contexto, para poder entender cuál es el significado real que debe ser percibido de ese objeto dentro de ese contexto. La semántica prescinde del sujeto y de los objetos a los que signos y lenguajes se refieren, y se refiere solamente al significado. En este caso, entonces, se aísla el objeto por completo del contexto de uso y de las personas o los seres que le dan un significado para atender solamente a aquellos significados que configuran al objeto. Entonces se refiere puntualmente al objeto por sí mismo. Y la sintaxis prescinde del sujeto y de los objetos para atender solo la estructura. Entonces no interesa el contexto de uso ni quiénes lo utilizan. Tampoco se emplea en este caso los significados que emite, sino más bien cómo se arman las diferentes partes que componen al objeto, que son encargadas a su vez de transmitir al menos una parte del significado. Y esto resulta muy importante porque es esta estructura la que asegura que se transmita o se emita un significado correcto y que sea entendido por las diferentes partes que deben de comprender este mensaje. Todo lo que vimos anteriormente fue para llegar a la siguiente conclusión: lenguajes estéticos. Un lenguaje es un sistema de signos capaz de funcionar en un proceso comunicativo con la finalidad de transmitir información. Por tanto, los objetos, los edificios, pues obedecen a esta definición también. Podemos tener diferentes objetos, como por ejemplo un mouse, que tienen características similares, pueden ser muchos mouse diferentes, pero todos ellos siguen emitiendo el mensaje yo soy un mouse. Y obedecen a un lenguaje estético que hace que tengan esa apariencia especial, que hace que nosotros a su vez reconozcamos que son un mouse. Sin embargo, cada uno de ellos podría tener una apariencia diferente y ser algunos más tecnológicos que otros. Por ejemplo, podría definirse el lenguaje estético de manera inocente, diciendo que es un estilo, así como el barroco o el renacimiento. Cada uno de los estilos tiene una serie de características que lo diferencian y que pueden ser identificadas de manera certera. Todas esas características se enlazan unas con otras, creando metalenguajes, es decir, enviando mensajes que el individuo emplea para interpretar el significado del lenguaje sin saber exactamente de dónde proviene dicha información. ¿A qué se refiere todo esto? Siguiendo con el ejemplo de los mouse, nosotros podemos tener un mouse genérico como este. Entonces podemos reconocerlo como un objeto que sirve para interactuar con un computador, como un ordenador. ¿Ok? Sin embargo, podríamos tener otro mouse con otra apariencia como este otro. Vamos a ver, su configuración formal entonces habla de que es para un uso específico, sí sirve para interactuar con una computadora, pero su apariencia externa empieza a indicar que es para un usuario especial, para alguien gamer. De la misma manera que podríamos tener esta tercera opción de mouse, que es completamente plano y que entonces transgrede por mucho la apariencia esperable de un mouse. Sin embargo, él se puede doblar para lograr la interacción. ¿Okay? Él no tiene un botón de scroll redondo, sino que tiene una touch. Sin embargo, todos ellos emiten el mensaje yo soy un mouse. Todos ellos son reconocibles como mouse. Pero además de ese mensaje base que es reconocible por parte de todos, a través de sus signos visibles, hay un segundo mensaje que les da, por así decirlo, una identidad o un apellido. Entonces, este es apellido genérico, este es apellido tecnológico y este es apellido gamer.
¿Cuáles son los elementos especiales que hacen que se contenga ese mensaje? Pues las formas específicas que se están utilizando, las relaciones topológicas, los colores, las proporciones de dichos colores, etc. Por tanto, es posible realizar una investigación que aclare cuáles son esas características físicas y compositivas que transmiten el mensaje formal declarado de un objeto, que tengan las dos partes, la parte de identidad de producto, de imagen de producto, es decir, la parte que en nuestro ejemplo diría yo soy un mouse, y la parte que le da una identidad clara y única, que dice yo soy un mouse tecnológico, que dice yo soy un mouse para gamers o yo soy un mouse genérico. Para ello entonces debe hacerse una selección de técnicas que permitan comprender la estructura que gobierna dichos elementos, además de aclarar cuáles significados deben ser transmitidos por el objeto en cuestión. Y esto es precisamente lo que se hace a través de un análisis perceptual. Muchas gracias por su atención.